Hola, Mamen, buenas tardes. Y además veo que el Papa no tiene problemas en hablar de uno de esos temas que están calientes en España. Vamos a ver un fragmento, memoria histórica. Todas las personas desaparecidas en la guerra civil, que siguen en cunetas, que siguen en tapias de cementerios, y que hay mucha gente en España que, bueno, se niega a que haya fondos públicos para localizarlos, para que tengan una sepultura digna. Siempre he defendido el derecho a la verdad, el derecho a una sepultura digna, el derecho a encontrar los cadáveres, un derecho no solo de la familia, de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Vaya frase, ¿eh? No se puede sonreír al futuro teniendo a los muertos escondidos. El Papa sabe de lo que habla, ¿eh? También ha vivido en Argentina la dictadura, las víctimas. Lo tiene reciente, Jordi. Sí, yo creo que el ejemplo de Argentina, donde sí que hubo pues una investigación por la memoria histórica de los desaparecidos durante la dictadura, pues ese ejemplo lo tiene muy reciente, muy fresco, y no duda a la hora de decir frases como esa que acabamos de escuchar, entre otras. Es una entrevista donde hay grandes frases, grandes sentencias del Papa, de esas frases que casi que te gustaría apuntarlas, ¿no? y quedártelas. Claro, la cuestión aquí es si la Conferencia Episcopal Española también las apunta o se hace la sorda. Pues ojalá que nos haga la sorda después de escuchar al jefe, ¿no? Porque un poco la Conferencia Episcopal también depende de lo que diga el Papa, digo yo. Fíjate, te lo pregunto también por el siguiente asunto. Uno de los temas centrales de esta entrevista que el domingo vamos a poder ver aquí en La Sexta, en Salvados, tiene que ver con los refugiados y con la situación de barcos parados sin poder rescatar a personas, de bomberos como el que ayer entrevistamos aquí, que se pueden enfrentar hasta a 20 años de prisión solamente por haber invertido sus vacaciones de verano en rescatar a personas en el Mediterráneo. Hay una corriente en Italia que va a castigar, a criminalizar a las ONGs que se dedican precisamente a salvar a personas. Y tú le has llevado una de esas vergüenzas españolas, un trocito de concertina. Vamos a verlo. En España hay una valla metálica que separa España, la ciudad de Melilla, de Marruecos. Unas cosas que han puesto desde ya hace años en esa valla, que son estas cuchillas que adornan la valla, que provocan cortes en los migrantes que intentan saltarla. Pero está la inconsciencia, Cuidado, no se corte. Está la inconsciencia, que parece lo más natural. Nos hemos acostumbrado a esto. Esas concertinas están a día de hoy todavía en nuestras vallas de Ceuta y Melilla. ¿Y qué más dice el Papa de esto, Jordi? Bueno, el Papa hace una reflexión con la concertina entre las manos, que yo creo que es uno de los grandes momentos de la entrevista, porque creo que además se fija, o nos fijamos haciendo esas preguntas en temas que ya nos pasan por alto. Él mismo dice, nos hemos olvidado de que esto está ahí. Creo que olvidarse de esas cosas nos degrada. Nos hace preocuparnos de lo superfluo, de lo superficial, y no a veces de lo importante. Y lo importante es que tenemos a personas, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que cuando intentan llegar a nuestro país no solo se lo ponemos muy difícil, sino que además les ponemos elementos en esas vallas para que se corten, para herirles. Y eso no dejan de ser más que decisiones políticas. Poner ese tipo de concertinas, esas cuchillas en la valla que separa España de Marruecos, es una decisión política que alguien, bueno, yo recientemente he escuchado que eso se iba a solucionar. Diría que todavía no se ha solucionado. A ver si con las palabras del Papa alguien vuelve a reaccionar. Hemos buscado hoy, efectivamente, una petición para que se retiraran, un compromiso incluso, pero a día de hoy siguen. Desde el Vaticano, Jordi, también se hace política, política de Estado, y hay estados que se declaran abiertamente católicos. Estoy pensando en Polonia, por ejemplo, ¿no? Uno de los países que peor se ha portado con los refugiados en estos últimos años. Por eso te pregunto, ¿al Papa le hacen caso las conferencias episcopales de los distintos países o predica en el desierto este Papa Bergoglio? Yo no creo que predique en el desierto.
Lo que pasa es que igual nos ha tocado vivir una época en la que el discurso anti-inmigración ha calado. Ha calado porque juegan con el miedo de muchísima gente, normalmente pobre, de países como el nuestro, que temen que venga gente todavía más pobre a quitarle lo poco que tienen. Y hay gente que está rentabilizando ese miedo, lo está rentabilizando y capitalizando electoralmente. Entonces, para mí, discursos como el Papa, que no deja de ser una autoridad moral, incluso para votantes de esos partidos de derechas o de extrema derecha, para mí es importante que personas que se declaran católicas, muy de misa, pues escuchen este tipo de mensaje. No creo que sea predicar en el desierto y como poco puede provocar una reflexión en esas personas. Oye, de la conquista de América todavía no se había hablado, ¿no?, cuando le hiciste la entrevista. Esta petición que ha hecho México, López Obrador, para que España, el rey de España, pero también el Papa pida perdón por las atrocidades de la conquista. No había llegado. La actualidad todavía. No, pero hoy revisando la entrevista, curiosamente, él en medio de una respuesta habla de que los acontecimientos históricos hay que saberlos juzgar en cada momento en el que suceden. Y hace una referencia a la conquista de América, pero todavía no había dicho nada López Obrador. O sea que una referencia explícita a lo de López Obrador no la ha hecho, aunque creo que el Papa, en un viaje, me parece que fue a Bolivia, él, como máximo representante de la Iglesia Católica, ya pidió disculpas. Sí, el perdón en este Papa, desde luego, está siendo habitual en lo que llevamos de mandato. Y hay otra imagen que se ha hecho viral esta semana y que tiene relación con el Papa, que no sé si habrás visto, Jordi, pero que tiene que ver con ese besamanos clásico al que yo creo que también habrás asistido en esta visita al Vaticano. Todo el mundo pasa, le besa la mano y algunos intentan incluso besar el anillo. ¿A ti te hizo la cobra? Bueno, es que yo no fui a besarle el anillo, la verdad. No tuve ningún interés. Él creo que huye de esa pompa, de esa reverencia constante que mucha gente le rinde. No le gusta que la gente se incline, no le gusta. Yo creo que lo que más le gusta es que le traten de tú a tú. Hay un tramo de la entrevista donde hablamos de lo más banal y de lo más cotidiano, como puede ser pues qué ha comido, dónde ha comido, con quién ha comido, ha dormido la siesta, duerme bien, tiene móvil, tiene WhatsApp, navega por las redes sociales y es una de las partes de la entrevista más casual, más normal, más cotidiana, y yo creo que él ahí está, pero como pez en el agua. Pero se puede vivir una vida medio normal, ¿no? Se puede ser tan normal como lo que estás contando ahora y vivir en el Vaticano con el lujo vaticano, ¿no?, con la corte vaticana. Yo creo que es difícil. Él, cuando le hablo yo del lujo vaticano, él me dice, pero si yo vivo en un museo, querido. Él se refiere al Vaticano como una especie de museo en el que a él le ha tocado vivir y que yo creo que, insisto en la idea esta de la pompa que él rechaza, que él no disfruta con eso. Es una persona que ha pateado muchas parroquias de barrios, las Villa Miseria de Buenos Aires, que él las ha pateado con frecuencia, y por tanto yo creo que la grandilocuencia y la pompa del Vaticano creo que le sobran, pero por todos lados. Tú últimamente estás más viajero que el Papa, Jordi. Venezuela, el Vaticano, entrevistas a grandes líderes, pero aquí estamos en el barro electoral, en el día a día. Te voy a meter en un lío, que me gusta. Escucha esto. A ver. Que hay propietarios de medios de comunicación que tratan de influir en la política. Que esos medios tienen más poder que los diputados es decir la verdad. Yo sé que hay muchos periodistas que tienen que pelear muchísimo para lograr espacios de libertad. Cuando alguien se compra un medio de comunicación, dice, si yo soy el propietario, este medio no puede favorecer una opción política que me haga pagar a mí, por ejemplo, más impuestos. Los medios también hacemos autocrítica, como no podía ser de otra manera, pero esos medios a los que critica Pablo Iglesias son los mismos que le dieron a conocer también al comienzo de su carrera. Se está poniendo la venda antes que la herida. ¿Cómo valoras estas palabras, Jordi? Yo me remito a una frase que decía un maestro de periodistas catalán, que era Josep María Huertas Clavería, que él decía que los periodistas, cualquiera de nosotros, tenemos que hacer de nuestra mesa un Vietnam. Y se refería a ese Vietnam en nuestra lucha, que no solo era por conseguir una noticia, por conseguir una exclusiva, por conseguir que se publique,
sino por luego a veces tener que luchar internamente dentro de nuestros propios medios, dentro de nuestros propios grupos de comunicación, bueno, pues contra los intereses que pueden tener nuestros propios grupos de comunicación para que eso no se publique. Y eso es una batalla histórica dentro del periodismo. Eso se ha dado siempre. La batalla entre el redactor de base, entre los periodistas e incluso sus dueños, los dueños de ese medio. Y es un pulso que tenemos que jugar. Y dentro de los periodistas, pues habrá periodistas de derechas y de izquierdas. Y dentro de los propietarios, pues habrá propietarios que piensen de una manera o de otra. Pero que evidentemente puede haber una colisión de intereses entre lo que tú quieres publicar y lo que le interesa publicar a tu medio. Yo creo que negar eso me parece que es negar una de las contradicciones en las que se basa nuestro oficio. Sí, esas batallas se libran a diario, unas se ganan, otras se pierden, pero desde luego se libran cada día. Jordi, te esperamos el domingo. Suerte. Muchas gracias, Mamen.